Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de infecciones respiratorias altas y bajas. Este es un material académico dirigido a estudiantes avanzados de clínica médica, en este caso correspondiente a la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Pablo Parenti, soy doctor en medicina y docente de la cátedra mencionada. Bueno, gracias por su atención y comenzamos con la siguiente diapositiva para contarles que las infecciones respiratorias son patologías prevalentes en nuestra práctica que tienen alto impacto en la mortalidad y en la morbilidad de la comunidad. Tenemos varias clasificaciones para referirnos a ellas y bueno, una de las clasificaciones es la clasificación topográfica anatómica en altas o bajas. Básicamente las altas es desde la tráquea hacia arriba y las bajas es las bronquitis y las neumonías. Otra de la clasificación es sobre las distintas etiologías que la pueden afectar. Tenemos causas inespecíficas, sobre todo las bacterianas y las virales, aunque puede ser por parásitos y por hongos. Y después tenemos algunas causas específicas que merecen un tratamiento especial y que no vamos a tratar aquí, como puede ser la tos convulsa, la tuberculosis y la difteria. Bueno, ya para referirnos a las infecciones respiratorias altas, lo que podemos decir que en general son cuadros de poca severidad, cuadros banales como puede ser una rinitis aguda, pero esta severidad puede tener sus excepciones, como puede ser una epiglotitis que puede ser potencialmente fatal. Otra clasificación que nos ayuda o nos orienta hacia la etiología es la presentación estacional, donde, por ejemplo, la influenza la vemos más en otoños y los enterovirus más en primavera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la frecuencia estacional nos puede dar una orientación de las etiologías que pueden estar provocando las infecciones respiratorias altas. Algunas características para ver o para mencionarles solamente. Bueno, acá tenemos el caso de una sinusitis maxilar, donde las imágenes en algunos casos no pueden ser de utilidad y se puede ver el velamiento de uno de los senos o la congestión de la mucosa en el otro. Podemos tener radiografías o tomografías al respecto. Una radiografía de un perfil, como se ve la imagen de desfiladero típica en una epiglotitis, aquí. Y por último, alguna presentación clínica que nos puede ser sospechoso de una faringitis gonocóxica. Las petequias, que cuando se presentan en mucosa nos hablan no solo de gravedad, sino que la etiología puede ser por un estreptococo. En definitiva, luego de estos casos anecdóticos, la idea es mostrarle una clasificación topográfica de las infecciones respiratorias altas que las podemos dividir en otitis, sinusitis, rinofaringitis y faringoamigdalitis. Luego de ver esto, ¿cuál es el objetivo fundamental? Es tratar de distinguir cuáles de todas estas patologías requieren tratamiento antibiótico. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es el uso irracional de antibióticos. La mayoría de las etiologías son virales y no requieren de tratamiento antibiótico, pero su presentación clínica es muy similar o tiene muchas características en común con las causas bacterianas y de ahí el uso o el sobreuso de antibióticos. Entonces, repito, uno de los objetivos es tratar de distinguir cuáles requieren de tratamiento antibiótico, o sea, disminuir el empirismo antibiótico al máximo. Entonces vamos a algunas características que nos pueden ayudar al diagnóstico. Cuanto a la nasofaringitis viral, las características que suele provocar un
confort general, congestión nasal, secreción nasal profusa, mal aliento y no suelen tener fiebre. En cuanto a la faringitis estreptocóxica, generalmente se da un exudado en las amígdalas, en la faringe, suele presentar fiebre con adenopatías cervicales y no suele haber conjuntivitis o rinorrea. En cuanto a la rinosinusitis, bueno, todo comienza con una congestión, un eritema, un abombamiento en los senos paranasales. Eso puede generar un enfisema regional local y ahí provocar los característicos puntos sinusales positivos tanto a nivel maxilar, esfenoidal o frontal. La laringiotraqueobronquitis, bueno, la nasofaringitis suele preceder a la laringitis y a la traqueitis por algunos días, se caracteriza por dolor al tragar y el síntoma cardinal es la disfonía. En este cuadro pueden ver algunas características que nos ayudan a diferenciar las alergias de las infecciones respiratorias agudas de la influenza. Como ven, muchos síntomas o signos se comparten, pero hay algunas características que nos pueden ayudar. Por ejemplo, los cuadros alérgicos suelen durar semanas, no tienen mialgia y no suelen tener fiebre. Las infecciones respiratorias altas, agudas, suelen durar una semana, suelen ser cuadros leves, y es raro que presenten fiebre y cefalea. Y la influenza se caracteriza también por una semana, pero con compromiso constitucional severo, sobre todo mialgias, debilidad y malestar general. ¿Qué hay de los exámenes complementarios? Todos estos cuadros son de diagnóstico clínico, pero en algunas ocasiones nos podemos valer de los exámenes complementarios que nos pueden ser de mucha utilidad. A saber, el exudado faríngeo nos permite hacer un test rápido y un cultivo para sospechar las causas bacterianas. También tenemos test rápido para la influenza. Las imágenes, radiografía y en algunos casos tomografía nos pueden ser útiles para la sinusitis. Estudios de sangre, serológicos, anticuerpos, cuando sospechamos una mononucleosis. Estudio por biología molecular, por PCR, cuando sospechamos virus herpes simple. El cultivo viral es más raro de utilizar. Y la endoscopía para cuando sospechamos una epiglotitis, un cuadro clínico de epiglotitis. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento? Bueno, básicamente el tratamiento es sintomático y debemos seleccionar muy bien aquellos pacientes que requieren antibióticos. En la epiglotitis, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, esta es una urgencia, es del cuadro severo de las afecciones respiratorias altas. Es una internación de urgencia y hay que tratar de evitar la intubación. Se le coloca al paciente una máscara de oxígeno, se le monitoriza la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso y se tiene preparado un equipo de intubación. Se sacan cultivos de sangre, hemocultivos, y se comienza tratamiento empírico con cefalosporinas de tercera generación y se hace el sostén hidroelectrolítico, evitando el uso de sedantes. En cuanto a la rinosinusitis nasal, bueno, lo que se hace primero es un tratamiento local tratando de descomprimir la zona. Solución nasal, antihistamínicos, incluso corticoides intranasales. Si los síntomas persisten o son más graves, suponemos ya que hay sobreinfección bacteriana y comenzamos tratamiento antibiótico, siendo de primera elección la amoxicilina clavulánica. Y si hay alergia a esto o está contraindicado la amoxicilina clavulánica, la segunda elección es doxiciclina o quinolonas. Ante un fallo terapéutico
de esta línea de antibióticos, bueno, ya tenemos que pensar o en anomalías estructurales o en patógenos resistentes o que no sea una causa bacteriana. En cuanto al estreptococo del grupo A, el tratamiento antibiótico es por vía oral, realmente amoxicilina o penicilina por 10 días. Si por algún motivo no se puede utilizar esta vía, tenemos la opción de única dosis intramuscular de penicilina benzatínica. Y si hay alergia a las penicilinas, tenemos que pensar en las cefalosporinas de primera generación, en la clindamicina o en los macrólidos. Bueno, hasta ahí un breve repaso de infecciones respiratorias altas. Y ahora le voy a hablar de las bajas, básicamente de bronquitis, de neumonía y un capítulo aparte, la influenza. Algunos conceptos que vale la pena recordar. Primero que las neumonías están entre las causas más frecuentes de mortalidad por infección. Sin embargo, la mayoría son de tratamientos ambulatorios. La estreptococo neumonía, el neumococo, es la causa más frecuente, pero su resistencia a penicilina y a macrólidos se está incrementando. Y la influencia como etiología afecta más a los extremos de la vida. Bueno, ¿qué podemos decir de la bronquitis aguda en cuanto a su etiopatogenia? Bueno, que la etiología la identificamos en menos del 30% de los casos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son de causas virales, por lejos. Y las causas bacterianas estimamos que es alrededor del 10% de los casos. Y generalmente las causas pueden variar, pero son o Bordetella pertussis, la clamidia o Mycoplasma pneumoniae. La clínica suele ser autolimitada, por la etiología que les nombré, en 2 semanas. Esta clínica puede variar si hay enfermedades crónicas o inmunosupresión, y ya el manejo puede ser distinto, y por ende tenemos que tratar todo tratamiento sintomático que apague el cuadro, salvo en casos muy seleccionados. En cuanto a la influenza, se presenta por epidemias anuales o por pandemias ocasionales, afecta con mayor severidad a mayores de 65 años y en pacientes con comorbilidades, sobre todo diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas y enfermos neurológicos. Y muchos de estos cuadros se pueden complicar por una neumonía bacteriana post-influenza. La etiopatogenia se debe a RNA virus, el de mayor importancia clínica es la influenza tipo A, no tanto así la tipo B, y la tipo C no tiene significancia clínica. Los cuadros clínicos complicados por influenza lo vemos en pacientes con comorbilidades o en aquellos pacientes de más de 65 años. Pero si no, en general es un cuadro no complicado, de inicio abrupto, un cuadro respiratorio, con síntomas constitucionales, sobre todo por mialgias, fiebre, cefalea, tos seca, de aproximadamente 1 semana de duración, y las complicaciones generalmente tienen que ver con infecciones del tracto respiratorio o exacerbaciones de la comorbilidad. El tratamiento, si pudimos hacer un diagnóstico temprano, con un test rápido, es sobre todo con antivirales, pero si lo podemos usar dentro de las primeras 24 horas. ¿Y qué antivirales tenemos? Sobre todo los adamantanes, amantadina y la remantidina, y los inhibidores de la neuraminidasa como el oseltamivir y otros. En cuanto a la neumonía, la clasificación es donde la adquiere. Si la adquiere en la comunidad, si la adquiere en una internación, o si estuvo en la internación asociada al uso de un respirador. En cuanto a la neumonía de la comunidad, obviamente es de alta prevalencia, su incidencia y severidad es variable y la clínica es heterogénea, pero es causa frecuente de muerte. Los síntomas pueden durar un mes y la convalecencia otro mes. La etiopatogenia
Bueno, la causa más frecuente es el neumococo y tiene incremento en la resistencia. Hay gérmenes resistentes como es el estafilococo aureus y preocupa los estafilococo aureus meticilinos resistentes que se están viendo incluso en la comunidad. Las bacterias gram negativas multiresistentes como la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en ancianos o en pacientes internados. Y hay un porcentaje que se estima menor a un 10% de, de organismos multiresistentes. Y bueno, otro porcentaje, más o menos similar, de un 10 a un 20%, pueden ser por infecciones virales o coinfecciones virales bacterianas. En cuanto a las neumonías intranosocomiales, bueno, adquiere relevancia los gérmenes, las bacterias gram negativas, como dijimos, como la Pseudomonas aeruginosa, la Cinetobacter baumannii, las enterobacterias, los Haemophilus influenza, los gram positivos como el Staphylococcus aureus y el Streptococo y el neumococo, incluso hasta un 35%, y bueno, los virus y los Aspergillus pueden ser otros gérmenes presentes. Acá lo importante es que cada nosocomio conozca su ecosistema, eh, su ecosistema de los gérmenes que posee. También la etiopatogenia puede variar en determinadas poblaciones, entonces los pacientes neutropénicos, los gram negativos pueden llegar hasta un 70% y las micosis y las infecciones mixtas hasta un 15%. En los pacientes VIH, las bacterias, bueno, siempre el neumococo prevalece, la hemófilo influenza, y hay que tener en cuenta el Pneumocystis jirovesi cuando los CD4 son menores a 200. Y bueno, y a veces se puede dar brotes, como estamos viviendo en este momento de la pandemia del coronavirus, que se pueden presentar con síndromes respiratorios severos. En cuanto a la clínica de la neumonía, es un cuadro agudo de tos que tiene, tengan en cuenta esto, signos nuevos en la radiografía, fiebre, que puede ser más de 4 días, la disnea o la taquipnea que tenemos que ver y un nuevo infiltrado en la radiografía. Si hay un fallo terapéutico temprano, se puede presentar con sepsis o con complicaciones cardiovasculares. ¿eh? Por eso el tratamiento antibiótico debe ser temprano y empírico. El temprano tiene incidencia en la mortalidad. Entonces, el tratamiento antibiótico, insisto, tiene que ser temprano y obviamente el apropiado. ¿Y cómo sabemos cuál es el apropiado? Con una buena evaluación clínica y teniendo un conocimiento del lugar donde la adquirió, la severidad y los factores de riesgo. Utilizamos algunos scores para predecir el riesgo de mortalidad, pero como verán, todos esos scores tratan de pasar a números los criterios de nuestra evaluación clínica. La edad, el género, si usa corticoides, si tiene falla multiorgánica, si tiene derrames, si estuvo en internaciones en terapia intensiva o intubado, si tiene otras enfermedades, signos de sepsis o problemas renales crónicos. Después, tiene impacto en la mortalidad si el tratamiento es ineficaz y si la afectación es multilobar. ¿Qué hay de la prevención? Bueno, hay varios aspectos que inciden en la prevención. Uno, algunos que a veces no tenemos muy en cuenta. La higiene bucal es de fundamental importancia. El control de las comorbilidades no es lo mismo aquellos pacientes que tienen un control adecuado que aquellos que no lo tienen. El tabaquismo tiene alto impacto en las neumonías y debemos trabajar en forma muy insistente para erradicar ese hábito. Y las vacunas, herramientas fundamentales a la hora de disminuir la mortalidad, sobre todo las vacunas antineumocóxicas, que hoy tenemos dos, la de 13 y la de 23 serotipos, que no se dan juntas, y la vacuna contra la influenza. Bueno,
Algunas recomendaciones en nuestras guías nacionales del tratamiento antibiótico, en definitiva, el tratamiento de elección para personas menores de 65 años sin comorbilidades es con amoxicilina, y si ya tiene más de 65 años o comorbilidades, usamos el amoxicilina clavulánico. Y como alternativa, en caso de alergia, la claritromicina o las quinolonas. En cuanto a pacientes hospitalizados, bueno, tratamiento en sala general, el tratamiento de elección es con ampicilina sulbactam y tenemos que evaluar si le agregamos o no macrólidos. Y como alternativos, si hay alergia a los beta-lactámicos, bueno, la ceftriaxona o las quinolonas de segunda generación, todo esto en forma endovenosa en los pacientes internados. En la anterior, no les aclaré, pero el tratamiento es vía oral. En cuanto a aquellos pacientes con terapia intensiva, bueno, se vuelven a repetir, el tratamiento de elección es el mismo. Ahora, si ya tenemos el mismo que en sala general, pero si ya tenemos riesgo de pseudomonas aeruginosa, ya nuestro tratamiento empírico se modifica y utilizamos opiperacilina tazobactam o cefepime y aquí le agregamos claritromicina. Y si tenemos riesgo de un estafilococo aureus meticilino resistente, a nuestro esquema de elección le vamos a agregar vancomicina o linezolid. Bueno, acá volvemos a repetir algunas características o un cuadro comparativo entre los pacientes de bajo o alto riesgo que pueden llegar o no a estar en terapia. Y la neumonía asociada a respirador, a ventilación mecánica, tengan en cuenta que esto tiene, como dice acá, aquellos pacientes que han estado más de 5 días en unidades críticas. Y acá adquieren relevancia los gram positivos, por eso utilizamos la vancomicina o el linezolid. También se puede usar el cotrimoxazol. La cobertura de gram negativos con ceftazidina o piperacilina tazobactam o los imipenem o meropenem o el cefepime. Y si hay gérmenes multiresistentes, pensamos en el colistin, conosinamicacina, la fofomicina, la tigeciclina, son las opciones que tenemos para las multiresistencias. Bueno, y con esto quería agradecerles su atención, quedando a disposición y bueno, los saludo. Que tengan un lindo día.